Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con cada uno de ustedes, maestros y maestras, amigos, colegas, con todos. Bueno, el día de hoy quiero conversar un poco sobre la evaluación diagnóstica para irnos preparando para el 2022. En el video anterior hablamos de la carpeta de recuperación, ¿no es cierto? Y esa carpeta de recuperación tiene una finalidad en marzo. En marzo vamos a darle uso a esa carpeta de recuperación y es a partir de ahí que voy a empezar mi video, ¿ya? Entonces acompáñenme voy a compartir una presentación que he preparado a partir del curso virtual de evaluación diagnóstica de Perú Educa. Bueno, vamos a empezar. Ya. Evaluación diagnóstica, criterios y evidencias. Para la evaluación diagnóstica que vamos a realizar en marzo, suponiendo que empecemos las clases, la quincena o el 1 de marzo, no sé, el primer día hábil de marzo, es necesario como docentes prepararnos. Recuerden que siempre acostumbramos a elaborar una unidad 0, una unidad diagnóstica, una experiencia diagnóstica. Sabemos que la evaluación formativa pues se da en distintos momentos que nosotros lo necesitemos para recoger información de cómo están nuestros estudiantes. Y más aún en este tiempo, necesitamos en marzo detenernos y antes de empezar, recoger cómo vienen nuestros estudiantes. Y para ello voy a empezar, ¿por qué evaluación diagnóstica? Miren, en el marco del buen desempeño, este documento donde nos precisa nuestras competencias, lo que nosotros como docentes tenemos que responder, pues hablamos de 4 dominios: la preparación para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, la participación en la gestión y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. La preparación del aprendizaje es justo antes de entrar al aula. ¿Cómo como docente yo me preparo y me dispongo y preparo mis documentos, mis unidades, todos los documentos antes de estar en aula? La enseñanza ya es dentro del aula, todos los procesos y recursos que voy a utilizar. ¿Cómo participo en el dominio 3? ¿Cómo participo en la gestión y en la elaboración también de los documentos de gestión? ¿Y cómo me voy preparando a lo largo de mi vida profesional, de mi carrera docente? ¿Cómo voy preparando? ¿Ya? Entonces, nos enfocamos en el dominio 1, que es la preparación para el aprendizaje. Tenemos aquí la competencia 1 que nos dice que conoce y comprende las características y los contextos de los estudiantes, los contenidos, los enfoques, los procesos. Todo ello tenemos que prepararnos con ese conocimiento para empezar en marzo nuestras unidades, nuestras experiencias, nuestros proyectos. Tenemos que empezar conociendo esas características, esos enfoques, esa disciplina, esos contenidos. Todo ello tenemos que apropiarnos en este tiempo. La competencia 2 dice planifica de manera colegiada, garantizando la coherencia de los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes. Y eso es lo que hacemos las primeras semanas, planificar de manera colegiada. Para iniciar el 2022, ¿qué necesitamos? Revisar justamente estándares, capacidades, desempeños, competencias. Reviso el informe de progreso del estudiante, identifico en qué nivel está el estudiante en el mes de marzo. Identifico si el estudiante entregó, recibió la carpeta de recuperación, reviso esa carpeta de recuperación, esas evidencias, esos criterios, hasta dónde el estudiante ha llegado, trabajo de manera colegiada, puedo aplicar entrevistas a los padres, entrevistas al docente del año pasado. Dice, y sobre todo en esta última parte tengo que identificar qué competencias voy a evaluar en mis estudiantes, qué información necesito
y plantear situaciones significativas para poder evaluar estas competencias. Todo ello de que les he hablado es para hacer el diagnóstico del estudiante. ¿Cómo viene mi estudiante en el mes de marzo? Vamos a la otra. Miren, la caracterización de los estudiantes en esta primera semana es muy importante. Caracterización de cómo vienen, cómo ha sido su conectividad, cómo si han tenido casos de esta enfermedad en casa, si han tenido COVID, como el nivel de logro de las competencias, quién le ayudaba en casa, si se conectó, no se conectó, todo lo que podamos recoger del estudiante, por qué medio estuvo conectado. Una vez que ya tengo esta caracterización, es necesario plantear experiencias de evaluación para evaluar sobre todo las dos principales áreas, que es comunicación y matemática, y dentro de ellas también plantear situaciones que involucren las demás áreas. En este proceso, lo más importante es identificar en primer lugar qué competencias voy a evaluar, formular criterios, seleccionar qué evidencias voy a recoger y los instrumentos para aplicarle a estas evidencias. Acá también dice, para realizar la evaluación diagnóstica se requiere de situaciones significativas que permitan la movilización de una gran cantidad de competencias. Claro, efectivamente, esta evaluación, estas situaciones retadoras que le vamos a presentar al estudiante tiene que movilizar competencias no solo de un área, que nos permitan poder ver en distintas áreas. Ahora, ¿para qué realizar una evaluación diagnóstica? ¿Para qué? Primero, para precisar las competencias que han logrado y las que les falta alcanzar. Recuerden que de una competencia el estudiante puede haber logrado algunas capacidades. Necesitamos identificar qué capacidades aún no lo ha hecho para empezar en marzo con ellas. Detectar sus principales problemas de aprendizaje. Estos problemas también los vamos a ubicar cuando identificamos estas capacidades. Y determinar los propósitos de aprendizaje. Aquí voy a determinar justamente esta matriz que me va a permitir saber qué competencias, qué capacidades, qué evidencias, qué criterios voy a tener en cuenta para esta evaluación diagnóstica y también a largo plazo, cuáles voy a tener en cuenta a lo largo de todo el año. Elegir las metodologías adecuadas. Seleccionar y organizar qué estrategias, cuál es el tiempo, qué recursos, qué didáctica, contextualizar, adecuar actividades para así mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ese es el objetivo justamente de la evaluación diagnóstica, que me permita ver qué estudiantes necesitan más tiempo, menos tiempo, qué estudiantes necesitan estrategias, no sé, estrategias visuales. Puedo aplicar un test también para identificar si son auditivos, visuales o kinestésicos. Elegir los instrumentos de evaluación, puedo empezar con listas de cotejo, después puedo empezar con rúbricas. Entonces, plantear criterios para la organización de equipos para un trabajo colaborativo. Ya desde aquí yo ya tengo que ver de qué manera los voy a ir organizando. Por eso es necesario esta evaluación que se da al inicio de año para determinar todo ello. Para esto, como docente, necesito identificar en primer lugar el estándar. El estándar, el grado que me den, si a mí me dan pues primero y segundo, tener claro el estándar, tener claro e ir subrayando del estándar dónde están y hasta dónde deben estar. De diferentes colores voy subrayando para que me permita ir haciendo ciertos cortes y ver si voy avanzando, no sé, en julio, en diciembre. Los criterios de evaluación. Y aquí es muy importante en esta evaluación diagnóstica, como docentes, plantear esos criterios muy claros para el estudiante y muy claros para nosotros como docentes. Ya sabemos que los criterios deben ser acorde al grado, deben ser muy sencillos, muy entendibles,
de los aprendizajes realizados durante todo el año escolar. Deben ser explícitos, entendibles, transparentes, conocidos por los estudiantes. Los criterios no son para inferirlos, los criterios no son para adivinarlos, los criterios deben estar desde el inicio de la clase. Inclusive veo en clases virtuales, en clases de Zoom, lo que tiene que tener el estudiante claro es su propósito, sus normas de convivencia, sus criterios. Propósito, normas y criterios empezando la clase, de ahí todo va a fluir. Pero a veces en estas clases de Zoom se puede decir, veo que algunas maestras utilizan 20, 30 minutos en tomar asistencia, cuando ese tiempo lo podemos utilizar para aclarar los criterios, aclarar el propósito, parafrasearlo, explicarlo, porque la lista, la asistencia, podemos utilizar otros métodos, otras maneras para ver qué estudiantes están asistiendo. Justamente es en la participación de los estudiantes que yo voy tomando lista, y justamente los que no participan me voy dando cuenta y los hago participar, o los tengo presente para cualquier situación de la clase, y así sea que me lean un título, ya ellos tienen asistencia. ¿Ya? Expresar claramente lo que el estudiante tiene que ser capaz de hacer para mostrar el logro de la competencia. Por ejemplo, tiene que decir si el estudiante va a explicar, va a describir, va a resolver, entre otras acciones. Ser conocidos y analizados por los estudiantes oportunamente, de modo que sepan cómo se les va a evaluar y puedan utilizar estrategias para alcanzar esa meta o alcanzar ese propósito. ¿Cómo formular los criterios? Primer paso, analizar las competencias y las capacidades. Subrayemos esas competencias, esas capacidades, lo que el estudiante ya, según las evidencias que voy a recoger del portafolio o de la carpeta de recuperación, tomar esas evidencias grandes y que me permiten ver de manera compleja la competencia o todo el área, identificar qué capacidad ya la logró el estudiante. Entonces, la carpeta de recuperación nos sirve bastante para tener un punto de partida y con la evaluación diagnóstica contrastar lo que la carpeta nos trae. Segundo paso, analizar la descripción de los estándares y los desempeños de aprendizaje que el estudiante debe alcanzar para finalizar el ciclo grado. Analizo mis competencias, mis capacidades, mis estándares, mis desempeños. Tercer paso, determinar qué desempeños debe demostrar el estudiante para dar cuenta del logro de la competencia. Y cuarto paso, formular criterios. La presentación de estos debe ser clara y precisa. Se recomienda emplear un vocabulario pertinente y de acuerdo a la edad de los estudiantes. Un criterio, ya sabemos, empezamos con una habilidad. Tiene que decir una habilidad que la mencionamos a través de un verbo. También tiene que tener el producto y cómo va a realizar este producto. Miren, para la evaluación de estas experiencias de evaluación, lo primero que sugerimos es, bueno, a través del ministerio propone el título, en primer lugar, el título de la experiencia de evaluación. Por ejemplo, el título en marzo de una experiencia es ¿por qué es importante vacunarnos para protegernos del COVID? Mi experiencia. Bueno, datos informativos y algunas orientaciones al estudiante, porque en este tiempo ya el estudiante está con nosotros de manera presencial o semipresencial o virtual. Ya no, esta orientación ya no es para la familia, sino para el estudiante, porque queremos recoger tal y como viene el estudiante, sin la ayuda del padre. Tengo que escoger qué competencias voy a evaluar, que seguramente van a ser las mismas de la carpeta de recuperación, que son las principales áreas. La competencia se comunica, la competencia lee y escribe. Y en matemática va a depender el grado y lo que nosotros vamos a priorizar. Plantear estas situaciones retadoras o significativas que nos permitan plantear preguntas o actividades que desarrollen el pensamiento crítico del estudiante y que movilicen varias competencias, varias capacidades, varias habilidades. Y también tiene que ir el producto. ¿Qué producto voy a recoger?
Y por último, vienen estas actividades a desarrollar y por cada actividad que voy a plantear, viene en primer lugar mi situación significativa, mi situación retadora, las preguntas o actividades que propicien el pensamiento crítico, y tiene que venir su matriz de evaluación diagnóstica. ¿Qué comprende esta matriz? La competencia, las capacidades, la evidencia, los criterios y el instrumento. ¿De qué manera? Esta es la matriz de evaluación que se propone. Mire, por ejemplo, aquí tenemos una matriz diagnóstica de 4º grado. ¿Qué tengo aquí? Las competencias, los criterios, las evidencias y el instrumento de evaluación. Entonces, voy a plantear, acá también tengo otra matriz. Por ejemplo, en la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Tenemos los criterios, evidencian información explícita y precisa que se encuentra en distintas partes del texto. Demuestra una correcta deducción del significado de expresiones con sentido figurado que utiliza el narrador. Explican las motivaciones y emociones de los personajes. Claro que si yo ya tengo la situación retadora, lo voy a contextualizar y estos criterios son más explícitos. Aquí lo estoy poniendo de manera general porque estoy tomando como ejemplo la competencia, pero no tengo un texto preciso. Ahora, para hacer la caracterización de los estudiantes, aquí como les decía, implica toda esta caracterización, implica en porcentaje, miren, por decir aquí dice el 5% de ellos es el mayor de 3 hermanos y por tanto deben asumir el rol de liderazgo en la familia, el 15% proviene de familias con ausencia de padres. A nivel de las condiciones de aprendizaje, el 45% se entregó su portafolio, el 75% cuenta con conectividad, la mayoría de los estudiantes carece de estrategias, la mayoría de estudiantes evidencian dificultad para trabajar. A nivel de aprendizaje, ya de manera más específica, aquí están poniendo, Rolando en sus reflexiones comenta que sus estudiantes tienen dificultades para exponer, declamar y compartir anécdotas. Él de manera ya general, el docente está mencionando cómo los está encontrando. De salud, aquí implica todo lo que podamos recoger de los estudiantes, tener esta caracterización estudiante por estudiante y luego esta evaluación diagnóstica que nos va a permitir conocer cómo vienen y luego la vamos a compartir con los mismos estudiantes, con los padres de familia, entre docentes, vamos a conversar y priorizar las competencias, las capacidades que vamos a empezar a planificar. Las estrategias lúdicas, a lo mejor de qué manera vamos a contextualizar y todo ello. Y volviendo a mi cuadrito de acá. Entonces, para la evaluación diagnóstica, repito, título, datos informativos, las competencias que voy a evaluar, por ejemplo, en el área de comunicación, si son las 3 o si son 2 competencias, situaciones significativas, situaciones retadoras, que puede ser un texto, y luego de este texto un producto que puede ser una infografía, un mapa conceptual, un producto grande, un producto final, pero antes del producto también van a haber actividades pequeñas como son preguntas, pero preguntas que propicien el pensamiento crítico del estudiante. Pueden ser preguntas pueden ser preguntas donde el estudiante opina, preguntas donde el estudiante explica, donde también infiere información y también preguntas sencillas de localización. También tienen que estar aquí, sobre todo, las competencias, este cuadrito de competencias, evidencias, criterios e instrumentos. En el próximo video sí ya quiero hacer un ejemplo de esta experiencia de evaluación e ir compartiendo parte por parte de qué manera podemos ir elaborándola. A ver, voy a dejar de compartir aquí.
Bueno, eso sería todo, estimados docentes. Espero les pueda servir este material. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad.